para que seamos instrumentos de paz y bien para todos los demás. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, dando fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentir y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Entonces vamos a, bueno, ya está siendo grabada la sesión. Vamos a compartir la pantalla para mostrarles la presentación de hoy. Vamos a ver. Me confirman cuando se pueda ver la presentación. Sí, se está viendo. Ya se está viendo. Perfecto, gracias. A ver, vamos a ver si funciona esto. Sí, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Bueno, entonces, esta tarde vamos a dialogar en torno al cuarto evangelio, o mejor conocido, el Evangelio de San Juan, ¿ya? Pero desde una lectura crítica. Es decir, retomando un poco los elementos de historia, los elementos de conocimiento del Evangelio y también sobre la cultura que está detrás del mismo Evangelio. Estas cosas son muy importantes a la hora de interpretar, ¿ya?, los textos del Evangelio de Juan, que muchas veces son bastante complicados, ¿no? Complicados de entenderlo. Entonces, el Evangelio de Juan, pues como ya sabemos, ¿no?, es el último de lo que se va a escribir. No así como evangelio canónico, hay otros más, no canónicos, hay otros más, pero como canónico es el último. Vamos a entrar a discutir un poco esto en torno a estos escritos. De esto me he fundamentado. Es decir, hay un primer pensador que se llama Joseph Oriol-Tuny, ¿ya? Él es especialista en el Evangelio de Juan, ¿ya? De él retomo un poco el análisis histórico. Luego también está Xavier Alegre, que escribió un libro junto con Tuny que se llama Escritos Juánicos y las Cartas Católicas, ¿ya? Y el experto, así a nivel mundial, es Raymond Brown. Raymond Brown es como la máxima autoridad del Evangelio de Juan, que tiene su libro, ¿no?, que es el Evangelio y las Cartas de Juan. O sea, sobre esta base vamos a tratar algunos elementos que nos parezcan importantes hablar esta tarde. Por el tiempo, claro, hay muchas cosas que no se pueden decir, ¿ya? Pero vamos a intentar. Primero están los antecedentes en torno al autor y las fuentes. Es conocido, claro, el Evangelio porque el mismo Evangelio va a colocar que el autor es el discípulo amado. ¿Ya? No está muy claro luego, después del estudio sobre el Evangelio, quién es el discípulo amado. ¿Ya? Por tradición hemos dicho que el discípulo amado es Juan, y por eso se colocó Juan a su Evangelio. Pero esto vamos a verlo más adelante. El original, que es el manuscrito del Evangelio, está escrito en griego, ¿ya? Por tanto, está dentro de esa cultura. Ya vamos a ver un poco el mapa para entender que cuando decimos cultura griega, no nos referimos exclusivamente a la región actual de Grecia. Ya es toda una cultura, también llamada como la cultura helénica o helenística. ¿De dónde vienen este evangelio, no? Porque hay códices que están detrás. O sea, las versiones más conservadas en la actualidad del Evangelio de Juan están diseminados en 3 códices. Primero, que se llama el Códice Vaticano. Cuando decimos el Códice Vaticano, claro, porque es el Vaticano que lo tiene resguardado, por eso se le coloca así. En realidad, el Código Vaticano fue una
una encomienda de 50 Biblias que pide el emperador Constantino II, ¿ya? ¿A quién se le encargó? A Eusebio de Cesarea. Ahí tenemos los datos de Eusebio de Cesarea, del 265 al 339 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, el Código Vaticano, o Códice Vaticano, pues es la primera versión y la más antigua del Evangelio de Juan. Luego se descubre, ¿ya?, lo que se llama el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico es una revelación al mundo hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX el mundo conoce ese códice, pero en realidad data del siglo IV. O sea, en orden de aparecimiento en la historia y de escrito, también existe texto del Evangelio de Juan del Códice Sinaítico. Y también tenemos el Códice Bese, ¿no?, de un famoso español, Teodoro de Bese, pero luego pasa a Francia y más famoso en Francia, ¿no?, descubridor de este manuscrito que data más o menos del siglo V. O sea que en orden de aparecimiento tenemos el Códice Vaticano, el Sinaítico y luego el Códice Bese. ¿Ya? Estos son los tres códices de los cuales ahí está el texto original del Evangelio de Juan. ¿Ya? El texto mismo original en griego es más conciso que el texto que uno lee en las Biblias actuales. Cuando decimos conciso significa que las palabras son más puntuales. Es decir, no dan mucha explicación a los relatos, sino que es más puntual. Por poner un ejemplo, cuando se trata el Evangelio, el texto del ciego de nacimiento, ¿ya?, no hay ese discurso donde los discípulos le preguntan, a ver, maestro, ¿este nació ciego? ¿Ah? ¿Era por pecado de él o por pecado de sus padres? Y Jesús contesta, ni este nació ciego por esos pecados, ni nadie pecó. Este está ciego porque la obra del Señor se va a manifestar. Ese discurso de relato como preámbulo del evento no está en el original. Pues sí está en el Sinaítico y en el Bese. ¿Y eso qué significa? Entonces es plagio. Es una forma de, ¿cómo sería? Trastocar el Evangelio. No, no, porque es una forma de contexto. Es una forma de contexto que luego en los demás códices van a aparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que para hacer el Evangelio de Juan o construir el Evangelio de Juan, necesitamos tener los tres códices al mismo tiempo. ¿No? Los tres códices construyen el Evangelio de Juan. Acuérdense que la iglesia colocó los evangelios o los canónicos hasta el siglo VI. O sea que los padres de la iglesia tuvieron una gran tarea dura de recopilar estos textos y juntarlos y determinar ya en el siglo VI cuál va a ser canónico y cuál no. ¿Ya? No estamos diciendo de que esa parte que les expliqué no es parte del Evangelio. ¿Cómo no? Es parte de un códice, pero no es parte de todos. Junta los tres códices, tenés el Evangelio de Juan. ¿Ya? Los hechos narrados por el discípulo amado están claros, ¿no? ¿Quién tiene una Biblia a la mano que me vaya ayudando? Y si no, que la vaya a traer, ¿no? Que me ayude con el texto de Juan 19, 26. ¿Ya? Juan 19, 26. 19, quien lo tenga más rápido, lo lee, 26, ya lo tengo. Adelante. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí está, ¿no? Al discípulo que él amaba. Ahí está el claro, ¿no? Sobre ese discípulo se está hablando y se está diciendo que ahí está el Evangelio. Ahora viene la pregunta, ¿por qué se le atribuye a Juan, ¿no?, como el discípulo? Ahí que viene un poco la historia, ¿no? San Irineo, en el año 180, en una prédica, él identifica al autor del Evangelio de Juan, ¿no?, al discípulo amado. Es decir, conecta al discípulo amado con Juan y por tanto
el que construye el evangelio es Juan, ¿ya? Y ahí quedó. Desde el 180 y hasta para acá, si es que no has entrado en un estudio serio del evangelio, la gente sigue diciendo que quien escribió el evangelio es Juan, el discípulo. Y es el discípulo amado que cita el evangelio. Ahora, actualmente, hola. Se dice, querido hermano David, que en esa época ya existía una comunidad juánica. Y Sí. se dice que quien escribió el Evangelio de Juan se le atribuye a un miembro de esa comunidad juánica que obviamente debió conocer a Juan y por eso se refiere a Juan como el discípulo amado. Se refieren de Juan como el discípulo amado. Juan no se autoproclama como el discípulo amado. Correcto. Ahí va un poco la explicación, ¿no? Actualmente ya todos los biblistas, los especialistas en el Evangelio de Juan, nos dicen lo siguiente, lo que está en la presentación. Se acepta ya que ninguno de los testigos oculares del ministerio de Jesús escriben los evangelios. Así que no se asusten cuando alguien dice por ahí que Mateo no escribió el evangelio de Mateo, que Marcos no escribió el evangelio de Marcos, ni Lucas ni Juan. Se coloca esto porque era una moda de la época. Esto que se escribe esta parte en griego, una palabra griega, ¿no? Pseudoepígrafe. ¿Eso qué significa? Pues si yo escribo el Evangelio de Juan, por ejemplo, no lo voy a poner David Jacob. ¿Qué es eso? ¿Ya? Eso suena muy vulgar. Ya ves quién es este fulano. ¿Ya? Es mejor ponerle un nombre de alguien famoso. ¿Quiénes son los famosos en la cultura pues inicial del cristianismo? Pues los discípulos. Entonces hay que colocarle nombres de los discípulos. Y especialmente de los discípulos que han acompañado la comunidad de donde ha surgido la reconstrucción de los textos. En este caso, por última instancia, la construcción del evangelio. Entonces son los discípulos, ¿no? Del discípulo de Jesús. Son los que van a escribir estos evangelios, que casi con seguridad no es una persona. Esto no es trabajo de una persona. Es trabajo serio de varias personas, de una comunidad que ha escuchado al apóstol, al evangelista, ¿ya? Perdón, al discípulo, ¿ya? Y sobre eso ha trabajado la recopilación de los datos, ¿ya? Un poco para explicar. De ahí, querido David, que se haga una pregunta que puede ser un poquito calciosa. ¿Quién fue primero, la Biblia o la tradición? Y obviamente que la Sagrada Escritura nace dentro del contexto de la tradición oral de toda una comunidad y de todas las comunidades de esa época. Correcto, así es. Entonces, siguiendo, el Evangelio posee una gran familiaridad con la cultura palestina. O sea, el escrito del Evangelio se nota que quien lo escribe conoce la cultura, ¿no? Las realidades del judaísmo. Todo esto es parte, ¿no? Pero estamos en un contexto muy complicado. Si calculamos que eso se escribe entre el 89 y 90 después de Cristo, ya ha pasado un evento serio, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Eso hace que la gente se vaya de Israel, o es apresada o se va de Israel, ¿no? Otra gran emigración de israelitas. En ese movimiento, en ese contexto duro, inclusive de persecución, pues se escribe el Evangelio. Por tanto, el Evangelio tiene connotaciones como misteriosas, ¿no? Simbólicas, que son parte de las estrategias del que va a escribir, para que quien lo entienda sea de los mismos o de los nuestros, porque no va a ser fácil entender para el otro, pero eso es parte de la estructura del Evangelio. Entonces posee una cultura al mismo tiempo judía como también helenística. Es decir, aquí está un poco el mapa para entender lo verde que ven ahí es el Imperio Romano. ¿Ya? Todo esto. Y cuando hablamos de la cultura helenística, estamos hablando de toda esta región,
Macedonia, Tesalónica, Grecia actual, Turquía, ¿ya? Siria, Jerusalén, parte de Egipto. Todo esto es presencia, dominación de la cultura helenística, la cultura griega, podríamos decir. Roma retoma mucho la cultura griega, ya, mucho. Entonces, ¿qué? Estamos hablando de un montón de simbologías que lo entienden todas estas culturas. A veces no lo entiende la cultura de Palestina, pero sí lo entienden los demás. Y a veces la cultura helenística no entiende la cultura palestina. Así es el juego del evangelio, ¿verdad? Confuso para unos y entendible para otros. El evangelio es acusado también de ser agnóstico, una corriente filosófica que busca el conocimiento a todas luces, ¿verdad? Y trata de ocultar todas las cosas en el universo, hasta las cosas mistéricas, la muerte y todas estas cosas. Esa es parte de la postura gnóstica, ¿ya? Ahora, más adelante se entiende que no es así, sino es todo lo contrario. Vamos a ver. Otro elemento que ayuda a entender el Evangelio de Juan son los descubrimientos de Qumran, ¿ya? Más o menos en el 1946, se descubren estas cuevas. Aquí tengo una fotografía de una de las cuevas de Qumran. O sea, son talladas en la roca y aquí se introducen. O sea, te bajas por cuerda. No es tan fácil, ¿no? No se puede subir con mano, ¿ya? Hay que bajar o subir, no, bajar en todo caso, por medio de cuerda. Aquí se encontraron un montón de manuscritos, papiros, de la época del tiempo de Jesús, hasta el 125 después de Cristo. Es decir, se encuentran pedazos, ¿no?, de textos evangélicos también. Se encuentra todo el libro de Isaías completo, ¿ya? Y esto es muy valioso porque a partir de esa versión del Qumran, ahora se tiene completo el libro de Isaías. No es fácil. Es decir, antes de 1958, más o menos, las Biblias no tenían el libro completo de Isaías como lo tenemos hoy, ¿ya? O sea, Qumran es importante, pero también es importante porque la comunidad que está ahí en tiempo de Jesús, metido en esas cuevas, pues tiene ciertas similitudes con el Evangelio de Juan. Porque en Qumran se habla de un maestro de sabiduría, casi parecido al discípulo amado, ¿ya? En el sentido de correspondencia de conceptos. ¿Cuáles conceptos? El concepto de luz y tinieblas, ¿ya? Hay una gran clara diferencia en el Evangelio. Esclarecer la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Porque también no solo son elementos humanos, son elementos de espíritus. Hay espíritu de verdad y espíritu de mentira. Y a veces se crea el paralelismo que Juan, el evangelista supuesto, ¿ya?, pertenece a la comunidad de Qumran, o en todo caso a los esenios. Entonces ahí hay una dificultad del entendimiento. ¿Qué es entonces el Evangelio de Juan? ¿Es una apreciación de los discípulos del Qumran, los esenios? ¿O son de Juan el Bautista, que dicen que Juan el Bautista perteneció a la comunidad de Qumran? Todo esto ya está esclarecido y no fue así. Juan el Bautista no pertenece a Qumran, ¿ya? Pero curiosamente, seguramente, algunos de estos textos va a conocer Juan el Bautista. Y por eso se cuela, ¿no?, en la construcción del mismo evangelio, que parece ser que quienes construyen el evangelio son discípulos de Juan el Bautista, que a su vez son discípulos de Jesús, ¿ya? Ellos son los que van a llevar esta tradición para entender y construir el evangelio. También hay documentos gnósticos de una región que se descubre, ¿no?, de Egipto, que se llama Nag Hammadi, ¿no? Ahí aparecen cristianos de los primeros tiempos primitivos, que son gnósticos, ¿ya? Y que de algún modo ahí viene un poco el chambre, ¿va?, de decir que el Evangelio de Juan es gnóstico. Al contrario, porque esta comunidad está mucho después del aparecimiento del Evangelio. Casi con seguridad se dice al contrario, que el Evangelio de Juan sirve como base a la cultura o a la visión filosófica gnóstica
para acrecentar sus conocimientos, ¿no? Sus elementos de construcción filosófica. Vamos adelante. Entremos a ver un poco el esquema del Evangelio. ¿Ya? Hay una introducción y así me gustaría que quien tenga el Evangelio en la mano, que lo lea, por favor, aunque sea un pedazo. Estamos hablando del capítulo 1, versículo 1 al 18. Por favor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Capítulo 1, versículo 1. Sí. No, vamos a ver un poquito. Del Evangelio de Juan. Evangelio. Yo estaba buscando carta. La carta, la primera carta está leyendo. Ya encontré Juan, capítulo 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Continúo. Sí. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Hasta En el ahí, mundo está bien, hasta ahí. Gracias. Es decir, esto se entiende fácil una persona que tiene cultura filosófica griega, pero no lo entiende una persona judía. Le va a costar entender qué es esto de la palabra. La palabra no es fácil de entender porque la construcción filosófica significa el verbo. ¿Ya? En muchas traducciones dicen el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Aquí dice la palabra, es lo mismo. En la misma traducción, digo, el mismo concepto, no es la misma traducción en realidad, pero es el mismo concepto, palabra, verbo. ¿Ya? ¿Por qué Arjona dice que Jesús es verbo y no sustantivo? Por lo mismo, porque la palabra es más importante que cualquier otra sustancia. ¿Y cuál de las palabras es más sustancial? ¿Cuál? El verbo. Entonces el verbo es un fundamental. Eso es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Dios es verbo, Dios es la palabra. Dios es todo, Dios es cuanto existe. Dios es palabra, vida y luz. ¿Ya? Si separas palabra, vida y luz, entonces tenés a Dios. ¿Ya? Pero si no hay palabra, vida y luz, entonces no tenés a Dios. Es fácil decirlo, pero esto en la vida práctica no es tan fácil. Lees la palabra, perfecto, pero no tenés luz todavía. La luz viene por tu vida, por tu práctica, por tu coherencia. Si sos coherente en realidad, entonces tendrás vida, ¿ya? Entonces tendrás la luz, entonces estás con la palabra. Y si estás con la palabra, estás con Dios. Y eso es fácil en una construcción filosófica para el que tiene base filosófica. El que no la tiene, le va a costar un mundo entender la relación entre palabra, vida, luz, tinieblas, ¿ya? Dios. Y de ahí viene el trueque, digo, la contraposición, ¿ya? Y que el Evangelio debe de dejar claro que Juan no es la vida, Juan no es la luz, Juan no es la palabra. Él solo es testigo de, nada más. ¿Ya? ¿Quién es en realidad la palabra? Es ya saber, es Jesús. ¿No? Pero el evangelista no va a referir en ningún momento a Jesús, sino que oculta a Jesús en los conceptos de luz, palabra, vida, mundo, ¿ya? Lo que no es el mundo y lo que sí es el mundo. Más adelante habla en este mismo texto sobre la carne, ¿ya? La sangre, que no es lo mismo que el espíritu. Carne, sangre no es lo mismo que espíritu.
Y son elementos propios del Evangelio. Entremos entonces a la primera parte, lo que los especialistas llaman el libro de los signos. O la primera parte puede ser cuando Jesús va hacia afuera, hacia los otros. Entonces aquí vienen varios contextos. No vamos a detenernos porque si no sería largo y no nos ajusta el tiempo para estar leyendo todos los textos. ¿Ya? Pues ahí estamos. Primero aparecen los 7 días de revelación gradual de Jesús. Si uno lee el capítulo 1, 19 al capítulo 2, versículo 11, entonces se encuentra uno que hay una secuencia de 7 días. 7 días en los cuales Jesús va a comenzar a anunciarse, a presentarse a los demás. ¿Eh? Porque ya ha sido presentado por Juan. Ahora es necesario que él se presente. Y va a comenzar a tratar temas importantes. Y lo primero que tiene claro el Evangelio de Juan es que Jesús quiere transformar todas las tradiciones. No las quiere cambiar, transformarlas, darle un sentido más auténtico, ¿no? No un sentido canónico, un sentido legalista, sino un sentido de fe, un sentido de vida. Entonces aparece primero la Caná y la sustitución de las purificaciones judías. Luego viene la Jerusalén y la sustitución del templo. ¿No? El templo no es Dios. Y esto es muy importante. Y esto lo podemos traducir en la actualidad. La iglesia no es donde está Dios, estrictamente. Donde está Dios es donde está la presencia misma de Jesús, el hermano. ¿Ya? Otra cosa es que digas la Eucaristía, esa es otra cosa. Pero cuando decís el templo, no hay templo sagrado para decir que ahí pertenece a Dios y solo ahí está Dios. ¿Va? Jesús viene a transformar este concepto. Nicodemo y la sustitución del nacimiento en el pueblo judío. Lo que le está diciendo el Evangelio a Nicodemo es que no es que volvás a nacer, sino que volvás a entender que el proceso no va por seguir la tradición judía. No te vas a salvar por ninguna tradición ni rito litúrgico. ¿Ya? ¿Cuántas veces fui a misa? No te vas a salvar por eso. Ni cuántas veces le obedeciste a tu ¿qué? Superior. ¿Ya? Es otro proceso por el cual encontrás la salvación. En todo caso, en el caso de Nicodemo, encontrás la vida. Nuevamente la vida. La samaritana y la sustitución del culto en Jerusalén. Porque no es solo en Jerusalén donde está Dios, está en todas las partes donde se le respeta, se le adora, se le cumple, ¿no? Y se hace su voluntad. Palabras fuertes como la que encuentra uno en Monseñor Romero, cuando dice, es que no es importante que seas católico. Aquí lo más importante es que tenés que ser cristiano, por sobre todas las cosas. O lo que dice este Papa actual, ¿ya? Ya basta de estar llamando gente a la iglesia. Lo que se trata es que la iglesia salga a hacerse amigo de la gente. Que son frases interesantes, ¿no? El segundo milagro en Caná, ¿ya? Luego la reacción ante Jesús de personajes que representan a una clase. El judaísmo oficial en Jerusalén, que es importante, del cual se va a enfrentar las autoridades del templo, el fariseo Nicodemo, que es un poco la contraposición que va a ser la samaritana, y el funcionario real, que no es más que la reacción de todas estas sustituciones que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Vamos, otro elemento de la primera parte. Estamos en el capítulo 5, versículo 1 al 12, versículo 1 y luego vamos hacia el capítulo 12 al versículo 36. Entonces estamos en la sustitución de la fiesta veterotestamentaria. El sábado es reemplazado por Jesús. ¿Por qué entonces Constantino elimina el sábado y coloca el domingo? Por lo cual nosotros celebramos el domingo, no el sábado. Por eso mismo, porque al leer el Evangelio de Juan, el primer caso que se encuentra es que Jesús quiere reemplazar esto. ¿Ya? No es correcto. Por eso si uno ve los relatos
del Evangelio de Juan hay un hincapié, una insistencia sobremanera de estar mencionando el sábado. Que se hace esto el sábado, que no podés levantar ni tu camilla el sábado, que no podés llevar ni los bueyes, ni la yunta, ni nada el sábado. No podés ni caminar tantas cuadras o lo que sea con tu amigo para ayudarle porque es sábado. Eso hace hincapié el Evangelio. ¿Ya? El maná es reemplazado por el pan de vida. Y aquí me quiero referir un poco de interés, ¿no? Porque cuando decimos la Eucaristía, casi siempre lo relacionamos y a veces de una forma muy mala cuando decimos que lo separamos a Jesús de los hermanos. Y pones una cara como de angelito viendo la hostia consagrada y casi como diciéndole a Jesús, aparecete, transformate, que pueda verte, ¿ya? Y pueda sentir tu presencia. Qué bonito debe ser eso, ¿va? Pero estás cortando, ¿no? Esa presencia real con las cosas de los hermanos. Es cuando tenés que pedirle perdón y disculpas a tu hermano en nombre de Jesús, ¿ya? Por lo que vas haciendo en la vida. Es el momento de pedir perdón, ya también. No es solamente adorar a la Eucaristía, que está bien, pero lo estás separando de lo más importante. ¿Cuáles? Tus hermanos. Y mucho más, lo estás separando de la sabiduría que está en el Evangelio, que en el cual nosotros entendemos que es Jesús, el Evangelio. Entonces, ojo, la Eucaristía es una construcción de 3 elementos. 1, presencia de Jesús. 2, sabiduría que está en el Evangelio. Y 3, el compartir el pan con tus hermanos. Si uno separa a Jesús de esas 3 cosas, pues no tiene sentido, ¿ya? Y eso es un hincapié claro en el Evangelio de Juan. Los tabernáculos aparece otro elemento de ceremonia de agua y luz. Es reemplazado por la fuente de agua viva y la luz del mundo. Estos 2 elementos son sumamente importantes. Ya no es el agua en sí mismo, lo físico, sino es Jesús como representación o simbología reemplazada del agua y de la luz. El tema de la vida, el tema de la luz, que esto se resume en el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento es la conclusión o el bestseller del Evangelio de Juan. ¿Ya? ¿Querés ver la síntesis del Evangelio de Juan? Entonces hay que entrarle a la exégesis seria del Evangelio, del texto del ciego de nacimiento. ¿Ya? Porque ahí están los elementos. Dios viene a los hombres a darnos la luz. Para eso vino. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. ¿Ya? La palabra era la luz. La luz vino a los hombres y los hombres no la recibieron. Pero en este caso, el ciego sí la recibe. Él la recibe. Y creo que lo hemos dicho en otro momento, en otro tema, es que es el único del Evangelio que se va a hincar delante de Jesús y lo reconoce como Dios. Los demás discípulos lo han reconocido como un gran profeta, alguien importante en el cual Dios está con él. Pero el ciego de nacimiento es el único que se postra delante de Dios, de Jesús, y lo reconoce como Dios. Y este es sumamente interesante, ¿no? Eso es para dedicarse con tiempo al relato del ciego de nacimiento. Luego viene el tema de Lázaro, ¿ya? El tema es culminante de los temas de vida y luz, claro, con la resurrección. ¿Ya? Eso es algo impresionante. Y es una de las causas que va a provocar para que el poder del templo mande expreso, directo, para que asesinen a Jesús, que busquen la manera como matarlo. Es interesante cómo el Evangelio, una vez presentado el texto de Lázaro, es la causa por la cual tiene que ser asesinado Jesús. ¿Por qué? Porque ahí que está el punto medular. Jesús puede dar vida y el maestro y todos los sumos sacerdotes no pueden dar vida. Y ese es un tema muy controversial. La segunda parte del Evangelio empieza con la última cena. ¿Ya? Después vamos a ver un poco las curiosidades que se dan.
la última seda, ¿no? El lavatorio de los pies y la tradición que viene después de esto. Luego el discurso de Jesús. Este es sumamente bonito, ¿no? Es como una oración que va a presentar Jesús. Es un discurso de oración a través de 13, 14, 15, 16, 17, casi 5 capítulos, dividido en 3 partes, ¿no? Que aquí está 16, 4, 33, 15, 1, 16 al 33 y 17, 1, 26. ¿Ya? No hace falta que escriban porque en el chat ahí pueden descargar la presentación que les estoy mostrando. Y un libro que le puse de Raymond Brown, donde está en las primeras páginas un poco la explicación del Evangelio de Juan. En breve, claro. Luego viene la pasión de Jesús y la muerte, capítulo 18, del 1 al 19, ¿ya? Hasta el 42, versículo 42. La escena del huerto, el interrogatorio de Anás, la negación de Pedro, el proceso ante Pilato, la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Y luego la conclusión final del Evangelio, la resurrección, los relatos de aparición, la ascensión y la entrega del Espíritu Santo. ¿Ya? Es decir, ahí está. Si uno va a retomar los textos y los compara con los sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo, entonces aquí hay una cosa muy interesante, que el relato de Juan está presentando la Pascua judía hasta el día sábado. ¿Ya? En cambio, los sinópticos lo presentan el viernes la Pascua. Como que en realidad, sí, Jesús muere por decir así, la crucifixión es el viernes, sí, pues la Pascua comienza el viernes. Pero si uno es meticuloso en el Evangelio, la Pascua comienza el sábado. ¿Ya? Entonces, aquí hay una construcción importante. ¿Por qué? No es cuestión de tiempo, ni de historia, sino que es cuestión de ordenamiento del texto. ¿Ya? Jesús es la Pascua. Ahora es la nueva Pascua. Ya no es la Pascua judía. Ya no es el rito. Ya no es la sangre. Ya no es el golpe de pecho. Ni la pedir disculpas por tus pecados. Sino que Él es la transformación de tu vida. Él es todo ahora. Cosa que los sinópticos no lo retoman. Le hacen más énfasis a la tradición judía. El Evangelio de Juan no. Anula la tradición judía y coloca a Jesús como la nueva tradición de la Pascua. Y esto, claro, eso es entendible porque los sinópticos responden a una tradición judía. En cambio, Juan responde a una tradición más helénica, más griega. Por eso es que es importante romper con la tradición judía. Otras características importantes es Jesús usa metáforas para describirse a sí mismo. Esta es una técnica muy empleada en esa época. Si me ayudan, por favor, así rápido, ¿ya? No solo el hermano Alfonso, sino que también otro que pueda colaborar. ¿Qué es esto de que usa metáfora? Veamos, capítulo 2, versículo 20. $2:20. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo. ¿Y tú piensas reconstruirlo en 3 días? Ahí está. O sea, que igual la metáfora ahí. Él es el templo. ¿Ya? Él es el templo. No es el templo de Jerusalén. Él es el templo. Entonces, es todo un rompimiento total con la tradición. Hay también una crítica total para nosotros. Gastamos miles y miles, hasta millones de dólares por construir una iglesia. Que tenga los altares esto, que mandarlo a traer de no sé dónde, que la imagen lo trajimos de Italia y le dio una gran importancia a todas estas cosas. Si lo que necesitas es la comunidad. Y eso cuesta entenderlo. ¿Verdad? Una vez que construís el templo y te queda grandioso el templo, casi como decir disfrutar de la vida. ¿Ya? ¿Vos crees que con construir una iglesia la gente va a acrecentar su fe? No, va a acrecentar su cultura.
su comodidad, pero no acrecienta la fe. Está tan mal interpretado el concepto. ¿Ya? Él rompe, usa metáfora. La ironía, por ejemplo. No comprenden a Jesús. Juan 3:2. Si me ayudan, por favor. Juan 3:2. Lo leo. Sí. Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Pero ¿quién es? Fue a visitarlo de noche y le dijo, ¿quién? Había un hombre del partido de fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo, el texto que acabo de leer. Jesús, ¿qué responde? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. ¿Qué significa? Está jugando con una ironía. ¿Ya? Rabí, tú estás con Dios, sabemos que vienes de parte de Dios. Esto es ironía. Esto es la burla que le están haciendo los sumos sacerdotes a Jesús. Jesús no sigue el juego. Jesús de una sola vez le lanza la estacada a Nicodemo. Te aseguro que el quien no nace del cuerpo y del espíritu, ¿no? El espíritu, no entrará al reino de los cielos. Ahí le cayó la boca. Deja de estarme alabando, otra forma de decirlo. Deja de estarme alabando tanto. ¿Ya? Aquí no es cuestión que me alabes a mí. Tenés que alabar al Padre, ¿no? Y para eso tenés que nacer de nuevo. Claro, nosotros nos dirá otra cosa. A él le está diciendo eso. ¿Y por qué? Porque tiene que volver a reconstruir todo su imaginario mental. Porque todo lo que has aprendido, de alguna forma, es casi como estúpido. ¿Ya? Es casi como una estupidez total, enfrascado en una institución de la cual no produce vida. Por eso le recuerda ese aspecto. Aparece el doble sentido. Palabras con significado en hebreo o en griego. Veamos Juan 3, versículo 3 y luego el versículo 8. Y es parte del texto que leí. 3. Capítulo 3, versículo 3 y luego el versículo 8. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Esa es una cuestión de, a ver, ¿qué significado tiene esto? ¿Ya? Primero, el nacer del Espíritu, que es el versículo 3, tiene que ver un poco con la tradición judía. Estamos claros, ¿no? Él nace del Espíritu. Esa parte lo entiende. Lo que no entiende es cómo se hace. ¿Ya? Entonces lo confunde más. Lo termina de confundir con el versículo 8. ¿No? El viento sopla hacia donde quiere. Oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Es una forma de decirle que tenés que ser libre. Liberate de tu atadura institucional, de tus conceptos, ¿no? Tradicionales. Si no te liberas de eso, no vas a entender el Espíritu. Y por lo tanto, no vas a entender a Jesús. ¿Ya? Diversos significados también, por ejemplo, con los discípulos y la comunidad de creyentes cristianos. En un sentido profundo, veamos el Juan 1, 29 y luego el 31. Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Ahora el 31. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. No entiende. Y por más que la gente acompaña a Juan el Bautista, no entiende que él está ofreciendo al verdadero. ¿A quién? A Jesús. El referente es él. ¿No? Por eso es que se especializa de algún modo el Evangelio de Juan en presentar quién es Juan el Bautista. ¿Ya?
porque ese es el sentido más profundo. Él es la luz. Él es que los bautizará con espíritu. No soy yo. Ya. Yo soy agua. Yo soy tradición judía. Él tiene una tradición mucho más grande que viene de lo alto. ¿Ya? Esta es la contraposición, ¿no? El doble sentido que estamos hablando de los evangelios, del evangelio de Juan. Otra cosa por lo cual se va a criticar el evangelio de Juan es que nos remite a otro mundo. Jesús proviene de otro mundo. Claro, ¿de cuál mundo? Del mundo de los cielos, del mundo de su Padre. Él da un sentido superior a las palabras, agua, carne, pan. De luego, esta tradición que nosotros los latinoamericanos no entendemos mucho, a no ser que tengamos una cultura de viñedos o algo por el estilo, de la vid, la cepa y la vid y los sarmientos. ¿Verdad? Si no tenés una cultura sobre los vinos y todas esas cosas, pues no entenderás qué significa la cepa, la vid. Yo soy la vid, ¿verdad? Y ustedes son los sarmientos. El fruto es la uva, ¿ya? Pero lo más importante es la cepa, lo que queda. Una vez que se seca todo, queda un vástago. Si quitas ese vástago, no tiene sentido nada. Entonces, ¿quién es el vástago? El vástago es el mismo Jesús. Él es la respuesta de esto. Bueno, hay otro elemento, la inclusión. Repetir textos al inicio y al final. Veamos Juan 1:19 y otro que lea el 21, capítulo 21, versículo 12. ¿Ya? Por favor. Voy a leer Juan 1:19. Sí. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Ahora vamos al 21:1. La pregunta es, ¿quién eres tú? Y hay que tomar ojo, ¿quién le pregunta? Juan 21:12. Entonces Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Unos preguntan quién es Jesús y quieren que Jesús responda. Pero en el 21 está la respuesta. No hace falta que preguntes. ¿Qué sientes? Es la pregunta. ¿Sientes alegría, paz? ¿Estás construyendo tu vida? ¿Estás transformando tu vida? ¿Te estás convirtiendo en realidad? ¿O sigue la misma historia como siempre ha seguido? ¿Ya? ¿Quién es Jesús? Jesús no es un concepto. Jesús no se define con una frase. Jesús se muestra, se transforma, se vive, se siente. Si no se hace eso, no llega a ser eso Jesús, y solo es un concepto en nuestra vida, pues todavía no somos cristianos. Aunque podrá ser cardenal, ¿ya? Con toda la propiedad que te estoy diciendo, porque no sé si se han dado cuenta esta semana que el Papa acaba de decir públicamente que hay un complot contra él para asesinarlo. Y esto es noticia mundial, no es chambre mío, ¿ya? ¿Y quiénes son los que quieren asesinar al Papa? Él habla de cardenales. Entonces, que estamos hablando de lo mismo. Puede ser cardenal, puede ser cualquier persona famosa en la iglesia, pero no sigue a Jesús, no está siguiendo a Jesús. Está siguiendo lo mismo de los fariseos, de los saduceos y los maestros de la ley. En la misma postura que estamos viendo actualmente, que es la que está criticando el evangelio. Jesús no es concepto y Jesús no te va a responder. Tenés que sentirlo. Por eso es que es importante eso que a nosotros los hombres nos parece un poco raro, feo. Tenés que amarlo, sentirlo,
tu hermano, tu compañero, a quien poder refugiarte cuando tenés crisis, cuando tenés problemas. Si no lo amás, no tenés a Jesús. Por tanto, no tendrás vida, no tendrás salud, no tendrás nada. Tu vida no producirá fruto. No da fruto porque no hay vida. No tenés esa presencia. Y esto es serio. Y esto es como revisar la profundidad de todo nuestro corazón y de nuestras instituciones. La escatología realizada. Juan subraya que esta realidad ha comenzado ya y se ha realizado en él y sus discípulos. Aquí está, ¿no? La presencia misma de Jesús que se realiza en la comunidad. Es la comunidad, no es los discípulos. Los discípulos son los encargados de transmitir el mensaje de Jesús. Son servidores, no son personas altas de jerarquía. No, no, no. Son servidores. En el momento que perdás el rumbo, que todo aquel que es discípulo de Jesús no es más que servidor. Si perdés ese rumbo, perdés todo el sentido. El diálogo se convierte en monólogo. Es interesante del capítulo 14 al 17 que uno comienza a leer el texto y comienza a decir que Jesús está en tal lugar y habla fulano de tal. Luego, si vos sos un poco, ¿no?, observador en la lectura, te darás cuenta que Jesús ya está hablando solo. Está hablando, está conversando consigo mismo. Y él termina haciendo un discurso para todos. ¿Ya? Es que en realidad no es un coloquio, en realidad es un monólogo. Jesús habla a todos. Esa es la visión muy helénica para presentar los discursos. Los discursos no son para una persona, son para todo el que quiere escuchar. El que quiere escuchar y está abierto y quiere ser libre y amar a Jesús, entonces ponga atención. Es el discurso universal, del 14 al 17. Hay discursos duplicados, sí, por las tradiciones de eso que hablábamos, ¿no? Los códices, ¿no? Hay 3 códices, entonces hay que juntar estos códices para construir el evangelio. ¿Ya? El escrito hace recurso de 2 manuscritos y los une para no perder la riqueza de los dos. Por ejemplo, ayúdenme, Juan 3, 31, 36, por favor. El que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Ahí está. El que cree en el Hijo, desde esa parte donde ha leído el hermano, ahí está una tradición. Anterior a eso es otra tradición. ¿Y cuál es el indicativo? El juicio. Es que la primera tradición no tiene contemplado que aquel que no sigue a Jesús se enfrenta a un juicio. No lo tiene claro. Pero la segunda tradición sí lo tiene claro. El segundo manuscrito. Quien no entiende al Hijo y no vive lo que el Hijo ha presentado a los seres humanos, se enfrentará a un juicio. En los sinópticos se hace referencia un poco de esto, ¿ya? Aquel que ha conocido, perdón, en las cartas, ¿no? Aquel que ha conocido al Hijo y reniega de él, ¿no? Ese es un problema serio. Has conocido la verdad y ahora renegar de la verdad. Podés renegar de tu institución religiosa. Tenés derecho. Podés ser crítico de eso. Podés tener malentendido con un obispo. Podés ser crítico de eso, ¿ya? Aunque no tendría que terminar peleando con estas personas. Siempre hay que terminar en paz. Pero no podés ser traidor a Jesús. No podés serlo. Porque entonces, el versículo creo que es el 36, te enfrentarás a un juicio. Según el texto, ¿ya? Según el texto. Un poco para ver cómo
cómo son las palabras que se usan en el Evangelio de Juan. Aquí tenemos una comparación, ¿no?, de los conceptos o términos. La palabra Padre aparece 64 veces en Mateo, 18 en Marcos, 56 en Lucas, en los Hechos 35, pero en el Evangelio de Juan la palabra Padre es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es Dios. Dios es lo primero. Y para Jesús, Dios es lo primero. Y por tanto, aquel que sigue a Jesús, lo primero no es Jesús, sino es Dios. Dios Padre. ¿Ya? Y esta es una complejidad, ¿verdad? Cuando nos remitimos a la tradición de la cuestión de la Trinidad. Sí, pero es que son tres en uno, ¿sí? Tres en uno, es cierto. ¿Verdad? Pero hay que dar una primacía importante al Padre. Él es el dador de todo. Esa es la razón por la cual el Hijo viene acá. Por el amor al Padre, Jesús viene a nuestro mundo. ¿Ya? Luego, permanecer, ¿no? Permanecer en mí, permanecer en el amor, permanecer. 3 en Mateo, 2, Lucas 7, Hechos de los Apóstoles 13, pero 40 veces en el Evangelio de Juan. Permanecer en Jesús. Adorar al Padre. Tener vida. 7 en Mateo, Marcos y así va. Pero si va viendo aquí en la tabla de Juan, hay mucho más presencia de esos vocablos. Permanecer, Padre, vida, amar 37 veces, amor como ágape 7 veces, amor como filio 13 veces, la luz 23 veces, la verdad 25 veces, el estar en la verdad, por lo tanto ser verdadero, hijo de Dios 9, el conocer a Dios es 56, creer en el Hijo es 98 veces, ¿ya? Que es la palabra pisteio, ¿no? La palabra pisteio es no solo creer intelectual, sino creer y sentirlo. Lo que hablamos hace poco es amarlo. Y no tiene sentido todo esto si no das testimonio. Y el testimonio no es hablar, el testimonio es el martirio. Cuando la iglesia celebra un mártir, no es cualquier celebración, ¿verdad? Que es la celebración del testimonio de un cristiano auténtico. 14 veces en el Evangelio. Bueno, vamos a rapidito, casi finalizando, para dar tiempo para alguna inquietud o pregunta. Los eventos únicos del Evangelio de Juan, aquí están. La boda de Caná, la conversión de Nicodemo, la conversión con la mujer samaritana, Jesús sana al paralítico de Betesda, Jesús cura al ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, Jesús lava los pies de los discípulos, la oración sacerdotal de Jesús, la aparición a María Magdalena y la aparición de Tomás. ¿Ya? Estos son los relatos únicos propios del Evangelio de Juan. Y acuérdense, los evangelios no son escritos de biografías de Jesús. Los evangelios son construcciones sobre temas importantes que las comunidades cristianas nos quieren ofrecer a nosotros, a todos los tiempos, sobre Jesús. Porque si fueran escritos de la biografía, sabemos que hay elementos que se les pasó por alto, ¿ya? Que no están, ¿no? En todo caso en una biografía. Me quiero detener un ratito en esto. ¿Por qué en Juan aparece María Magdalena como la primera que es anunciada la resurrección? Y ojo con eso, ¿ya? ¿En qué sentido? Hay una tradición fuerte que la comunidad de Magdalena, que entre paréntesis, no estén pensando, por favor, hermana, ¿quién? Eso, gracias. No estén pensando ese concepto mal equivocado, que Magdalena es la prostituta que aparece en el Evangelio. Ni Magdalena es prostituta, ¿no? Ni es la prostituta del Evangelio. Magdalena es una discípula de Jesús. Y no te quepa duda de eso, ¿ya? Magdalena no es cualquier mujer. Es junto con María, una de las mujeres que acompañan a Jesús. Y podríamos decir con toda certeza que son de estas mujeres las primeras que dan testimonio de Jesús. Por tanto, debe haber una comunidad
de las que siguen, ¿a quién? A la discípula Magdalena. Tiene un privilegio en las primeras comunidades. La mujer en las primeras comunidades está representada, tiene dignidad, está igual que los hombres. ¿Y por qué? Porque Jesús la trató de la misma dignidad que los apóstoles. Pero ¿quién se va a encargar de malinformar esto? Cuando aparece en el siglo II una prédica de un obispo diciendo que María Magdalena es la prostituta que aparece en el Evangelio, de la cual sacaron 7 demonios, ¿ya? Y ahí viene toda esa chambriología que hemos tenido hasta la fecha. No tiene nada que ver María Magdalena con la prostituta y todavía no tiene nada que ver la dignidad que a veces se parase entre hombres y mujeres dentro de la iglesia. Así con seriedad, claro, la iglesia todavía hace falta dar un salto cualitativo. Es como que le esté preguntando a una hermana que me está escuchando, una religiosa que me está escuchando, que diga que usted tiene menos dignidad delante de Dios que un sacerdote. Claro, pero nos estamos metiendo en un tema serio, un tema que hasta el momento pues no ha sido tocado por la iglesia. El Papa lo está tocando. Ojo con eso. Hay una comisión que se está reuniendo en el Vaticano para tocar ese punto medular. Si las mujeres pueden participar en la jerarquía de la iglesia o no. ¿Qué impedimentos hay? Si le preguntamos a los textos bíblicos, no hay ningún impedimento. Claro, si le preguntamos la tradición, ¿no?, de la iglesia, sí lo hay. Y máxime cuando retomase el concilio de Trento. ¿Ya? Concilio de Trento pone unánimemente, solo los hombres podrán ser de la jerarquía o podrán ser ordenados. Y aparece en el Código de Derecho Canónico. Pero en sentido bíblico, no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer. Claro, hay que estar educado, ¿va? Hay que prepararse para esas cosas, como cualquier otro que se prepare. Pero bueno, avancemos con esto. Si no, puede ser que me linchen con estos temas. Yo soy, esto es importante en el Evangelio de Juan. Yo soy. ¿Ya? El yo soy de Jesús es característico en este Evangelio. Yo soy el pan de vida. ¿Ya? Ojo, soy sabiduría, soy comunidad y soy presencia de Dios. Ese es el yo soy del pan de vida. Soy luz del mundo. Sin mí nada permanece. Con mí permanece y es feliz y tiene vida. Sin mí no. Es el buen pastor. Un poco sería fantástico que esto lo reflexionaran mucho los obispos, ¿no? ¿Qué significa ser pastor? Al estilo de Juan. ¿Ya? La puerta de las ovejas. Una vez que se guardan las ovejas y se cierra la puerta, las ovejas están seguras. Él es la puerta de la oveja. ¿Ya? Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro. ¿Ya? Ni habrá otro. Ni vendrá otro. Él es la vid verdadera. Eso necesitamos cultura de viñedo para entender eso de la vid verdadera. Bueno, pasemos a preguntas, curiosidades. ¿Alguna cosa que quieran intervenir o retomar? Está abierto. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra, preguntar algo? ¿Confianza? Yo quiero decir algo. Yo me confundí un poco sobre eso de María Magdalena. ¿Y qué se confundió? Porque dice usted que no es la prostituta que nosotros creemos que es. No, no es el que aparece en el Evangelio. No es. Ajá, porque yo lo estaba comparando ahí con la cita que dio de San Juan y
lo reporta en el de Marcos también. Sí dice que se le apareció a María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios. Pero es la prostituta. O sea que realmente esa palabra es la que no existe. No existe. Ah. Pero ¿por qué se enfrascan en decir que es la prostituta? Porque de algún modo, en algún tiempo la iglesia se quiere marginar a la comunidad de María Magdalena. Se le quiere poner a un lado. ¿Por qué razón? Hay muchas razones por las cuales se quiere poner a un lado a una mujer y se quiere poner siempre al centro a un hombre. Hay muchas razones por las cuales se debe hacer eso. Pero si decimos que Jesús es el que nos da la igualdad, somos hermanos todos, hombres y mujeres, entonces ¿por qué venir después diciendo que aquí tenemos que ver separación entre una cosa y otra? Por lo cual no hay en Jesús, pero sí hay después en la tradición. La pregunta es igual, siguiendo el Evangelio de Juan, ¿qué es lo correcto? No estamos diciendo qué es lo que es en la actualidad, sino que estamos diciendo qué es lo correcto. Pues lo correcto no es la tradición, lo correcto es Jesús. ¿Y qué nos presenta Jesús? Claro, esto suena como que fuese una herejía lo que estoy diciendo, ¿ya? Peor aún cuando tratamos temas como que si las hermanas Z que aparecen ahí, que perdone que no tengo el nombre, ahí dice novicias de la Purísima, ahí está, 2 hermanas que estoy viendo en la pantalla. ¿Y qué tal si las cosas cambian en la iglesia y estoy viendo la futura obispa de tal lugar? ¿Ya? Y decime, ¿cuál es el problema que ella sea? ¿Cuál es el problema? Delante de Dios somos iguales. Lo que necesita usted es prepararse, porque no es serio dirigir una comunidad. Tener el título es fácil, ¿eh? Y conseguirse a uno, un chero del Vaticano para que te haga obispo, es sumamente fácil, bueno, relativamente fácil, ¿ya? Lo difícil es en realidad acompañar como cristiano auténtico a una comunidad y ser fiel a Jesús. Eso vemos poco. Esos son los mártires. Esos somos los mártires. No sé cuál es la experiencia de ustedes con sus arzobispos, con sus obispos del lugar. No sé. Si me preguntas aquí en El Salvador, el arzobispo de El Salvador, hasta se ve que tiembla cada vez que tiene que hablar algo y no sabe qué decir. Ay, ay, ay. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero él es el que tiene el título. Pero buena pregunta, no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. Debería un poco dejar la temblazón y tener un poco mayor de autoridad, ¿ya? Porque en el Concilio Vaticano II dice que el obispo es el maestro de la verdad. Sí, pero para ser maestro de la verdad necesitas estar preparado y seriamente preparado. No es tan fácil dirigir una comunidad como Jesús lo pide. No es fácil. Ya, ahí está un poco la controversia. Sí, decir que posiblemente como cualquier discípulo tuvo pecado y tuvo que ser convertido, ¿ya? Pero ojo, que sacó 7 demonios es una figura simbólica, no es una figura real. ¿Va? Hay que entrarle al exégesis de cada evangelio para interpretar si esto es una figura real o es una simbología, ¿ya? O es una simbología. Pero bueno, ahí entramos en la discusión. ¿Qué más? Adelante. Hermano, quisiera hacer pues mi pequeño aporte, pero pienso, ¿no? Yendo al pasado, que era como una sociedad en aquellos tiempos de María Magdalena como muy machista. Sí, Y como ahora. y por otro lado, creo que la iglesia pues también está en mora de poner las cosas, ¿cierto? Tal como sucedieron o como son en realidad. Sí, sí, no cabe duda de eso. Esa palabra que acabo de usar es fácil
rápida, pero dice mucho. Está en mora de muchos temas. ¿Ya? Claro. Está en mora. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A veces me vienen pensamientos, pero mejor me los guardo. No, no se puede decir mucho. ¿Ah? Sí. Como por ejemplo, ya que voy a externar un pensamiento que acabo de darle vuelta. Normalmente a veces las congregaciones religiosas de hermanas, ¿ya? Se les tilda malamente como que son las de oficios básicos y domésticos de los sacerdotes. No son eso. Revisen sus constituciones. Ustedes no son eso. Ese es un servicio que pueden prestar, pero no están dedicadas a eso. El sacerdote tiene manitas y él puede lavar sus cosas y puede planchar sus cosas. Y sería buenísimo que lo hiciera, ¿no? A no ser que esté viejito, pues, que tenga 80 años y ya no puede. Pero un joven, ¿no? No puede lavar su ropa, no puede planchar sus cosas. Sí, lo podría hacer. Claro, si hubiera un sacerdote aquí escuchando, estuviera molesto con lo que estoy diciendo, porque se le está acabando sus servicios, ¿no? Pero no es eso lo que está llamado una congregación religiosa. Ni estar barriendo iglesias, ni estar haciendo esto. Pueden hacerlo, no es malo. ¿Ah? Decíamos San Martín de Porres, pues se santificó barriendo. ¿Ah? Y Sí. no relinchando, ¿no? Pero sí, no es esa la función de las congregaciones religiosas. Estar pendiente de qué va a pensar, qué va a comer el padre, qué va a... Preocúpense por sus comunidades también y por su carisma, porque eso es mucho más importante. A eso están llamados, a Claro, renovar como el carisma. una cuestión voluntaria, que, Claro. o sea, que no sea ninguna imposición, que anule el ser de la persona, Así es. como una imposición. Adelante, hermanas postulantes. Paz y bien. Así bien. Creo que haría a favor de explicar otro poquito el texto más conciso. Cuando dice texto más conciso, es Ajá. decir que es decir, a ver, entendamos bien. Hay 3 códices, ¿ya? El primer códice, el primero que aparece en la historia, se llama el Códice Vaticano. Ese es el más conciso, no explica mucho. Jesús vino y se enfrentó con el templo y les dijo, ¿no? Inmediatamente va al grano. En cambio, el otro códice va a decir, Jesús, estando en la celebración de la Pascua, subió a Jerusalén, ¿no? Y cuando estaba predicando, vinieron los fariseos y le preguntaron, maestro, ¿no? Ahí interviene el otro códice. Cuando decimos que es más conciso es porque si uno agarra el Evangelio de Juan tal como está escrito en el Códice Vaticano, es así muy a la rajatabla, ¿ya? Pero, ¿qué hace el que va a juntar los 3 códices? Esto es trabajo de los padres de la iglesia. Ellos van a juntar los 3 códices y van a unir lo que hoy tenemos como llamamos el Evangelio de Juan, ¿ya? Pero cuando decimos es más conciso el original, es de eso estamos hablando, que no va a preámbulos, sino que va directo al grano, al evento. Por ejemplo, en el caso de el ciego nacimiento, les decía, ¿no? Que no hay una introducción, sino que Jesús ve al ciego y le dice, yo te he amado por siempre y te doy la vida. Cuando vos ves esto, o no sé, si vos tenés sensibilidad humana, te llenas de alegría, te llenas de entusiasmo. Es que no es fácil para que te diga directamente Jesús que te he amado durante siempre, durante toda la vida. Siempre. Antes que nacieras te he amado.
Y por tanto ya sé que vas a cometer errores y te sigo amando. ¿Ya? Y sé dónde va a terminar tu vida y te sigo amando. Eso es fantástico. ¿Ya? Pero ese es el Códice Vaticano. Ahora, cuando juntan los padres de la iglesia, pues no sé si lo hicieron por maldad, pero no sé, se quitó ese texto y se puso. Jesús pasa por ahí y ven al ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿este ha pecado o pecaron sus padres? Ahí interviene el códice sinaítico, ¿ya? Es decir, a eso me refiero cuando decimos que es más conciso, ¿no? El códice vaticano que los demás códices. O el códice Besser, ¿no? Que es del siglo V, donde ya introduce el concepto de la piscina, ¿no? Le dice, ve a la piscina, decirlo, lávate, ¿no? Y está ahí nomás. No le explica más. Él baja, se lava y luego ve. Y ahí comienza toda la tradición, ¿verdad? El recurso literario y para mí es estupendo. ¿No? Si vos agarrarías un retiro solo con el texto del ciego nacimiento y con un buen exegeta va detrás que te va acompañando, pues perfecto. Tenés mucho para sacarlo. Y para vivir durante todo un año, si querés. Solo con ese texto. Bueno, ¿qué más? Otra pregunta. A ver, a ver. Hoy sí están callados, ¿no? Vaya. El pito se escuchó nada. A ver, la catequista franciscana, no hay preguntas. Aquella vez estaban preguntando y después salió otra y que no, que no, que no existe el diablo. Bueno, pues, no se complique, no hay preguntas malas, ¿no? No hay preguntas malas. Las respuestas son malas a veces. Pero... Hoy no tenemos que preguntar. Vaya, hoy no hay preguntas, está bien. No pasa nada. Bueno, si no hay más, pues nada. Vuelvo a repetir. Tanto la presentación está en el chat, ¿ya? Y si no, pues, quiero ver. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Ahí les voy a colocar mi correo por si no lo logran bajar. Entonces ahí me preguntan y yo se los mando por correo. ¿Verdad? La presentación y el libro de Raymond Brown, donde se analiza el Evangelio de Juan. Y es importante porque ahí está la exégesis, la explicación de cada texto. ¿Ya? Sí. Es muy, muy importante ese texto. Y es el más famoso, digo, es el biblista más famoso del Evangelio de Juan. Claro, hay otros, claro, como Tuñí, como Ñilca, ¿no? Inclusive está el mismo González Faust, ¿no? Que retoma estas cosas, son muy, muy importantes. Pues nada más, si no hay más, pues gracias. Hermano David, Sí. antes de terminar, quisiera disculparme porque en estos 2 meses anteriores no pude participar debido a que el COVID nos visitó en casa. Ay, Dios. Entonces, pero nada más, solo fue visita. Pero ya gracias a Dios, ya Sí, gracias a Dios, pues todas las cosas se han ido superando. Eso, no le inviten mucho porque está fregado esta cosa. A ver, Carlos, adelante. Pase bien. Pase bien. Solo quería hacer una preguntita. ¿Por qué dentro de nuestra iglesia católica a veces existe lo que le llaman el celo apostólico? A veces, por ejemplo, si es de la orden de los diocesanos, a veces no, como que no quieren que los franciscanos se integren por algún lugar, o a veces que tal vez los franciscanos no quieren que se hable de apologética, o cosas así. A veces como, ¿por qué existe ese celo?
Pues la palabra celo apostólico no es negativa. Sí, creo que usted No, lo está sí, usando en sentido negativo, ¿ya? sí, Es decir, que hay envidia, ¿verdad? sí, es que me ha pasado un casito, sí. La vez Ajá. pasada tenía un sacerdote, ¿verdad? Que nos visitaba. Y luego, pues, muy bien, con los hermanos franciscanos, pues, nos atendían en la comunidad. Pero luego hubo otro y ya ese ya no permitió que los hermanos franciscanos nos visitaran. Pero ya tenemos otro y gracias a Dios ahora sí ya están visitando. Y ahí donde yo voy, pues, ¿por qué existió eso? En vez de si somos una sola iglesia. No entiendo por qué. Usted es laico, Sí, yo soy laico. ¿sí? ¿Cuántos años Pues, la de primera edad? comunión hace 4 años, en el No, 2016. de edad, de edad. ¿Cuántos años? Ah, ya tengo 40. Ya tiene 40. Sí, ¿Ya? Todavía le falta mucho que ver todavía. sí, bastante. Sí, sí han pasado unas cositas, pero gracias a Sí, Dios ahí vamos siempre firme en la fe. Eso es lo importante, y lastimosamente, cada día me voy documentando. lastimosamente le Este, explico, hay personas dentro de las congregaciones religiosas u órdenes religiosas que tienden a absolutizar su orden, ¿ya? Como que su orden es mucho más importante que cualquier otro, que somos más importantes nosotros. Es como que a alguien sí, se le meta un poco la locura, que como el Papa Francisco adora tanto a los franciscanos, el Papa Francisco es más franciscano que jesuita ahora, ¿ya? ajá. Entonces, eso es una forma infantil de hablar, ¿ya? En realidad todos, si sos seguidor de Jesús, no del Papa Francisco, ¿no? Ni de propiamente de San Francisco de Asís, y apartando a Jesús de Nazaret, entonces ahí está equivocado. Pero hay cierto celo de los sacerdotes diocesanos con respecto a los religiosos, porque lógicamente los religiosos están más preparados que los diocesanos. Eso es indiscutible. Hay más preparación de formación de las congregaciones religiosas que los diocesanos. Entonces tienden a hacer cierta envidia, y cuando se pueden imponer los diocesanos con respecto a los religiosos, lo hacen de una manera vulgar, bruta, ¿ya? Así, despiadada. Cada lugar es distinto, donde hay también armonía en otros lugares, pero somos seres humanos. Y cuando se nos mete la cholla de envidia y de soberbia y de estas cosas son así, ¿ya? Y no te asustes, pues. No te asustes. Yo he visto sacerdotes que se persiguen con corvo, man. Así que no te envijas, peleas siempre van a haber en la vida humana, ¿ya? Pero no Sí. por eso tu fe se tiene que decaer. Ah, no, no, claro, claro. No estás siguiendo al sacerdote. A pesar o sea, ya que me integré del 2016 para acá, un poco más en apoyo a la iglesia, o sea, del 2016 para acá, he tenido mi encontrada, o sea, mis ataques, pero gracias a Dios lo he superado bastante y con crece, y las cosas se han ido componiendo cada vez mejor y pues de una forma extraordinaria. Y pues hoy, gracias a Dios, tenemos los hermanos franciscanos aquí que nos están apoyando. Mañana casualmente tenemos una temática con un hermano de la orden franciscana Seglar, que nos viene a un tema sobre lo que es la concepción de María. Qué bueno. Aquí en la qué capilla. bueno. Vamos a reunirnos mañana a partir de las 2 de la Aprovechando tarde. el 8, ¿no? Sí. Bueno, ya viene diciembre también, la mera fiesta Sí. de la Ahí Inmaculada. estamos y ya nuestro nuevo párroco pues le dio la autorización, pues yo lo gestioné pues para que ellos estén integrándose por acá. Yo soy presidente de la junta directiva aquí en la capilla y pues estamos viendo cómo se integra la orden por acá en la comunidad. Qué bueno, qué Entonces bueno. ahí vamos luchando y pues San Francisco pues es un ejemplo a seguir. Yo le llamo San Francisco de Asís, servidor de Cristo, servidor de Dios, un ejemplo a seguir. Sí, así es. Que nos remite siempre al Padre, Jesús. Sí, claro. Y ojo, ¿qué nos toca? Pues nos toca, si tenés confianza, pues hablarle claro al Padre. Si tenés confianza. ¿Ah? Sí. Pero si no, pues te toca orar por ellos, porque son seres humanos.
Y de Sí, vez en sí, cuando actúan como cualquier ser humano. Pues sí. sí, ahorita tenemos un sacerdote que lleva el corazón franciscano. Él estudió en un colegio franciscano, me comentó, y ya nos trae para la capilla el Cristo de San Damián, que no lo teníamos. Mira, Sí. pues se ve. Por un Gracias a lado Dios. quita y por el otro lado da. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, qué bueno, hermano. gracias pues por la aclaración. Gracias a usted por compartir. Pues nada más, gracias. Solo alguien que me ayude con la oración final, por favor. El hermano Alfonso. Bueno, loamos y bendecimos al Señor por estos instantes en los cuales hemos compartido de su palabra y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y siempre nos acompañe iluminando nuestro pensamiento para poder avanzar en todos estos conocimientos, para conocer más a Dios nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, Amén. nos mire con bondad y nos conceda la paz. Nos bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano David. Gracias a ustedes. Amén. Pues, si no están conectados, ¿qué voy a hacer yo? Hablar solo. No, no se puede. ¿Ya? Así que gracias a ustedes. Gracias, hermano. Bueno, un gusto. Pase bien. Pasen buenas Nos vemos tardes. como el 23, creo. Sí, creo que sí. ¿Ya? El primer sábado del mes. Primer sábado es hoy, hoy 9. No, en segundo. Este es El segundo sábado, Nos vemos el no. 6. En 2 6 semanas, de noviembre. el 6 de noviembre. Sí, hasta el 6 de noviembre nos vemos. Ah, ya. Ah, es que es una vez al mes, ya se me había olvidado. Son 2 veces al mes, primero y segundo sábado de mes. Por eso estamos, hoy es 9 de octubre. Es que hoy tenemos 5. Hoy tenemos 5 sábados en octubre. ¿Ya? Ah, por eso, ya. Por eso se hace largo la cosa. Sí, se hace ¿Ya? largo. Pero es hasta Sí. el 6 de noviembre. Bueno, Primero gracias, Dios. hermano Alfonso. Una pregunta, ¿no era la última clase hoy del año? Perdón, la última. Ajá. Creo que vamos, creo que en noviembre terminamos. El 6 y luego el qué. A ver. 6 y 13 de noviembre. ¿Ya? 13 de noviembre. Ahí no sé si René va a hacer graduación virtual o algo por el estilo. Vamos a ver. Lo que pasa es que en el cronograma no aparece diciembre, no aparece noviembre, aparece hasta octubre. Ah, pues yo estoy mintiendo Es entonces. cierto. Ya, mejor que René le mande. Ya, si no aparece en el calendario, pues ahí llegamos. Ajá. Nosotros ahora se terminaba, ¿verdad? Ah, pues ahí está, pendientes entonces de la grabación. Nosotros creímos que iba a ser la graduación. Ah, hoy, no, hombre, sí, ¿qué autoridad tengo yo para graduar a nadie? ¿No? Tiene que Ya, ser pero son 2 años. ¿Ah? Son 2 años. Son 2 años, pero tiene que darte algo. ¿Ya? ¿Qué has hecho este año? Nada, decimos. No puede ser. Algo tienen que mandar. Así que estén pendientes mejor del correo, ¿ya? O del chat o lo que sea que han inventado ahí para ver qué va a decidir Fray René. ¿Verdad? Vaya pues, cuídense. Gracias. Muchas gracias. Hace bien. Hace bien. Gracias. Gracias a ustedes. Así bien. Gracias. Gracias, David. Gracias a ustedes. Gracias, David. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta el Cuídense, final. gracias. Adiós, Carmen. Adiós, Margarita. Hasta luego. Adiós. Saludos a Elena. Gracias.